Hola y bienvenidos a esta emisión de Volkswagen Televisión. Nos alegra estar de nuevo con ustedes. Desde hace décadas, Volkswagen sigue una estrategia anticontaminante, con medidas de reducción de las emisiones de CO2 y con modelos que consiguen un gran ahorro de combustible. En el año 2006 se introdujo en muchos vehículos bajo la denominación Blue Motion. Basándose en el Blue Motion, el año pasado se creó el concepto Blue Motion 2, que amplía las medidas ya existentes, entre otros aspectos con el sistema Start-Stop. Precisamente de este sistema queremos hablar hoy, y para ello nos acompaña Goran Krendler, técnico de formación. Hola, Goran. Hola, quiero transmitirles un cordial saludo. Hoy queremos ofrecerles un resumen del sistema Start-Stop. Ya explicamos algo de él en el programa acerca de las medidas de reducción de CO2 y hoy queremos examinarlo con más precisión. En Alemania actualmente este sistema se monta con la caja de cambios manual. A mediados de este año se montará en combinación con el DSG y a final de año saldrá un modelo con caja de cambios automática. En España tardará algo más y el sistema Start-Stop se introducirá en el mercado después del verano. En primer lugar, debemos explicar en qué modelo se monta el sistema Start-Stop. He mencionado los vehículos Blue Motion 2, pero se oferta también en diferentes motorizaciones. En Alemania el sistema se puede solicitar como extra con las siguientes motorizaciones. Con el 2 litros TDI Common Rail con 81 y 103 kilovatios. Con el 1600 TDI Common Rail con 77 kilovatios o con el motor 1400 TSI con 90 y 110 kilovatios. Una vez considerado dónde se monta este sistema, queremos preguntarte cómo funciona el sistema. En principio, el sistema Start-Stop se conecta automáticamente tras arrancar el motor y se desactiva cuando el vehículo supera los 3 km/h. Si el conductor no desea que el sistema actúe, puede desconectarlo a través del pulsador que está instalado en el habitáculo interior. El pulsador se iluminará en amarillo, indicando que el sistema Start-Stop está desconectado. Hemos seleccionado una escena del tráfico cotidiano para mostrar el funcionamiento. Nuestro Passat Blue Motion circula con el sistema Start-Stop activo. El conductor actúa previsiblemente y observa al peatón que está esperando. Por tanto, disminuye la velocidad. Para que la función Start-Stop se ponga en marcha, el conductor debe detener el vehículo y ponerlo en punto muerto. A continuación, retira el pie del embrague. Ahora, el motor está apagado y en el display del cuadro de instrumentos, en este caso una versión de gama alta, aparece el símbolo del sistema Start-Stop. Al pisar el embrague, el motor arranca enseguida. El proceso de cambio puede empezar y se puede continuar el viaje. Para que el sistema Start-Stop funcione, son importantes algunos componentes que están en interacción con todo el sistema y tienen características especiales. ¿Has traído algunos de ellos? Sí, es muy importante el motor de arranque, ya que se producen muchos más ciclos de arranque que en un vehículo normal y, por tanto, se han realizado modificaciones. Aquí lo vemos. Exteriormente es igual que siempre, solo que aquí delante este piñón está endurecido para soportar esta sobrecarga y el motor de arranque en sí está reforzado. Tiene en el interior otro cojinete. Lo mismo se puede decir del alternador. También tiene que adaptarse a las necesidades del sistema Start-Stop. El consumo de corriente es muy alto en este vehículo y por ello ha debido adaptarse. Por supuesto, estos no son los únicos componentes que se han reforzado. Podemos imaginarnos que con tantas paradas y arranques del motor, debe reforzarse también la batería. Por ello, los vehículos con el sistema Start-Stop no montan una batería estándar, sino una batería especial, con la abreviatura AGM. ¿Qué significan estas siglas? AGM es la abreviatura de Absorbent Glass Mat, malla de fibra de vidrio absorbente. Aparecen las siglas inscritas aquí en la batería. Seguramente les extrañará que haya inclinado la batería sin que se vierta el líquido. El motivo es que esta batería no está rellena de líquido, sino que el electrolito se encuentra inmovilizado en la malla de vidrio. Es una batería de fibra de vidrio que puede inclinarse tranquilamente, sin peligro de que se vierta. Por favor, no lo olviden, deben montar una batería AGM cuando se sustituya. Si montaran una batería normal, con ácido, enseguida se estropearía, porque no podría soportar estos ciclos de arranque y parada. Igual que cuando hablábamos del motor de arranque y del alternador,
También aquí debemos decir que esta batería es más resistente a estos ciclos. Quizás se hayan percatado en la imagen de la batería que en el borne negativo había montada una cajita negra. Es un sensor. ¿Qué misión tiene este sensor en el sistema? Es el sensor de batería, que calcula su estado de carga. Calcula si es suficiente para poder volver a arrancar el vehículo tras la fase de parada. La pieza está montada aquí, directamente en el borne negativo de la batería. Lo extraeré para mostrarlo mejor. Esta es la conexión normal. Este de aquí, el grande, es el sensor. Aquí arriba está la conexión para el cable que lleva a la unidad de mando. Se conecta aquí. Y este es el cable de masa. Es totalmente normal, como el que conocemos de cualquier otra batería. Si se averiara este sensor, se registraría un fallo en la memoria de averías y el sistema Start-Stop no funcionaría. Debemos mencionar una particularidad como indicación para el servicio técnico. Si tuvieran que cargar esta batería o dar arranque auxiliar al vehículo, por favor, presten atención a cómo conectar los cables correctamente. El cable positivo puede conectarse de forma totalmente normal al borde de la batería, pero el cable de masa, por favor, no lo conecten al borne de la batería, sino a otro punto de masa en algún lado del motor. Si lo conectan directamente a la batería, puentearían el sensor y no se memorizaría el estado de carga real. Es decir, a pesar de que la batería estuviera totalmente cargada, no funcionaría el sistema Start-Stop. Resumiendo lo que hemos explicado hasta ahora. El sistema Start-Stop tiene un motor de arranque más resistente, igual que el alternador. La batería no es estándar, sino una batería de fibra de vidrio especial, del tipo AGM. La red de a bordo también tiene que soportar algo más de carga. Quizá ya lo conozcan de su vehículo. Si se detienen ante un semáforo o quieren arrancar, si llevan la radio puesta al conectar el encendido, ésta se apaga brevemente. Pues bien, en los vehículos con sistema Start-Stop esto ya no sucede. ¿Cómo lo ha solucionado Volkswagen? Se ha solucionado con el estabilizador de tensión, este componente que tengo aquí. En el Passat va montado en el paso de rueda delantero izquierdo. Aquí dentro se acumula energía que se utiliza para dar un suministro de tensión seguro al arrancar el motor y así garantizar funciones de confort. Veámoslo en conjunto en un gráfico. Aquí tenemos un estabilizador de tensión. Esta cajita simboliza el acumulador en sí, en el que se almacena la energía eléctrica. Aquí está el clausor. Aquí el motor de arranque. Aquí la J519, la unidad de mando de red de a bordo. En el interior del estabilizador de tensión está este interruptor. Y estos cables van a los consumidores, es decir, al cuadro de instrumentos, a la radio y al sistema de navegación o al panel de climatización. Cuando el encendido está conectado, se suministra corriente al estabilizador de tensión y el acumulador interior puede cargarse. El interruptor se abre en este punto y se carga. Avancemos al siguiente paso, a la fase de arranque. El motor de arranque se alimenta con corriente y llega una señal a la unidad de mando de red de a bordo. Aquí lo hemos representado con el encendido apagado, pero queremos remarcar, para evitar malentendidos, que esto no quiere decir que sea necesario activar la llave cada vez para arrancar el motor, sino que eso se efectúa con el pedal de embrague, como hemos mostrado antes. Continuemos. De la unidad de mando de red de a bordo llega una señal, que cierra este conmutador en el interior del estabilizador de tensión, y a partir de entonces, la energía acumulada aquí puede fluir a través de este cable y alimentar con tensión a los componentes. Debemos mencionar una particularidad, una excepción. Al alimentar los componentes, hay algunos que tienen mucha demanda de corriente. La calefacción de asientos, la de luneta, la de espejo, la de volante o calefactores adicionales eléctricos. Estos se desconectan durante el arranque. Es muy interesante saber que un estabilizador de tensión de este tipo almacena 180 vatios. ¿Qué sucede si se estropea o deja de funcionar? Si el estabilizador de tensión estuviera averiado, el sistema Start-Stop continuaría funcionando, pero con limitaciones de confort, es decir, la radio, el navegador, el cuadro de instrumentos o, según como, el teléfono, si está instalado, efectuarían un reset, algo nada agradable para el cliente. Es importante que sepan que no se registra ninguna avería en este caso, así que si el cliente llega al taller describiendo un problema de este tipo,
es muy posible que el estabilizador de tensión esté averiado, y deberán comprobarlo ustedes con precisión. Hemos hablado ya sobre el sensor de batería en la batería AGM, pero hay otro sensor que queremos mencionar, y que es bastante pequeño. Lo has traído para mostrárnoslo, ¿verdad? Es el sensor para reconocimiento de la marcha insertada G701. Es así, lo vemos aquí delante. Este sensor funciona según el principio Hall. Esta pieza se inserta en la caja de cambios. Toda la pieza está atornillada en la carcasa de la caja de cambios, y aquí está de nuevo la conexión para el cable hacia la unidad de mando. Hemos mencionado ya en el vídeo que esta función de parada se activa solamente cuando el vehículo está en ralentí, y este sensor reconoce la posición de punto muerto. Montado en el vehículo es así. Estamos viendo el vano motor abierto por delante de la batería. Hemos desmontado la caja del filtro de aire y el interruptor para la luz de marcha atrás, para poderles mostrar esta pieza. Este es su aspecto cuando está montada. Existen toda una serie de condiciones previas para que el sistema Start-Stop funcione. En primer lugar, debe estar activado, y los componentes deben estar en buen estado. Pero hay determinadas condiciones que deben darse, y me gustaría que nos las mostraras. De acuerdo. Es muy importante que el vehículo esté 100% detenido. No es suficiente con circular muy lentamente, porque el motor entonces no se para. El régimen del motor debe estar por debajo de 1200 revoluciones por minuto. La temperatura del refrigerante debe estar entre 25 y 100 grados centígrados, y la presión de frenada debe ser mayor de 550 milibares. Además, la tensión de batería debe ser la suficiente para poder volver a arrancar el vehículo, y el alternador debe trabajar sin averías. También hay situaciones en las que el sistema Start-Stop puede no funcionar, y no se trata de averías, sino de casos intencionados. Es decir, puede darse el caso de que un cliente llega al taller diciendo que dispone del sistema Start-Stop, pero que el motor no se apaga al detenerse en el semáforo, aunque el conductor actúa tal como le indicaron al comprar el vehículo. Debemos recordar que no siempre se trata de una avería. El sistema tiene determinadas condiciones de interrupción. Por favor, comprueben si se cumplen las condiciones de desconexión de la función. En la mayoría de casos no se tratará de una avería, así que no deben empezar enseguida a reparar y desmontar el vehículo. Seguramente resultará inútil. Veamos entonces las condiciones para la desconexión. Si el capó está abierto, el sistema se desconecta. Durante la regeneración del filtro de partículas en motores diésel, no es posible el funcionamiento del sistema Start-Stop. Si el conductor no lleva el cinturón de seguridad puesto, o si la puerta del conductor está abierta, o si el sistema de climatización debe suministrar en ese momento un alto rendimiento. Hablemos del sistema de climatización. Imagínense que es verano y se encuentran ante un paso a nivel con el motor apagado. El calor en el vehículo aumenta y sienten la necesidad de conectar la climatización. ¿Cómo reacciona el sistema? Hay diferentes posibilidades. Si el conductor conecta la climatización, entonces el motor seguramente arrancará. Si la demanda del sistema de climatización es baja o normal, el motor se desconectará y la ventilación en el habitáculo interior seguirá funcionando. Podemos expresar en cifras a qué nos referimos cuando decimos baja demanda. Si la diferencia entre la temperatura deseada por el conductor y la temperatura real en el vehículo es mayor de 8 grados, el ventilador continúa funcionando, tanto con aire caliente como frío. Si el conductor demanda mucho más rendimiento porque quiere subir o bajar mucho la temperatura, o si presiona la tecla defrost, la de desempañado del parabrisas, el motor arranca, tal como vemos aquí. Estamos en la fase de parada. El conductor presiona ahora la tecla defrost en el sistema de climatización y el motor arranca en poco tiempo. Esto se debe a que se necesita tanta potencia frigorífica que el compresor de climatización tiene que ponerse en marcha de nuevo. El siguiente tema tiene que ver con la seguridad. También aquí el motor arranca, a pesar de que no se presionó el embrague. Tan pronto el vehículo reconoce que hay riesgo para la seguridad o que simplemente debe volverse a generar corriente, el motor vuelve a arrancar por sí solo, sin que el conductor presione el embrague. También hemos querido ejemplificar esto con un vídeo. Este vehículo está rodando cuesta abajo y tan pronto alcanza 3 km/h, el motor arranca por sí solo. El motivo es asegurar la producción de depresión para el servofreno y también corriente para la dirección, de forma que el conductor pueda manejar el vehículo de forma segura. Tenemos más ejemplos para ustedes en el siguiente resumen.
Son posibles otras condiciones para que el motor arranque por sí solo. Por ejemplo, si la servoasistencia de frenado no es suficiente, cuando la temperatura del refrigerante ya no está entre 25 y 100 grados centígrados, o cuando la tensión de batería no es suficiente, por ejemplo, tras una larga fase de parada con los consumidores conectados. Una vez hemos explicado las condiciones de desconexión ligadas al sistema, queremos hablar ahora de qué repercusión tiene cuando el sistema completo se avería. Es decir, cuando el sistema Start-Stop ya no funciona. No es necesario que hablemos ahora de las causas, pero ¿puede volverse a poner en movimiento el vehículo? Si se avería totalmente el sistema Start-Stop, el vehículo puede continuar circulando igual que cualquier otro vehículo sin este sistema. Es decir, el cliente puede conducir normalmente hacia el taller. Muchas gracias por toda esta información. Ya saben cuándo llegará el sistema Start-Stop a España. Ahora ya conocen totalmente su funcionamiento y los componentes más relevantes. ¿Tiene alguna consulta? Entonces, envíenosla para que la respondamos en unos instantes desde aquí, en Wolfsburg. Bienvenidos de nuevo a la ronda de preguntas. El primer mensaje nos llega del servicio oficial Stupansky, de Rainer Müller, y desea saber lo siguiente. Hemos dicho que si el vehículo se arranca externamente de forma no adecuada, la nueva batería no se reconoce correctamente. ¿Cómo se puede solucionar ese error? Muchas gracias por la pregunta. Si a un vehículo debe realizársele un arranque de emergencia, tanto en el taller como si lo hace el cliente mismo, y después acude al taller, entonces hay que cargar completamente la batería AGM con un dispositivo cargador normal. Después, mediante el equipo de diagnosis, comuniquen al sistema Start-Stop que la batería se ha cargado del todo. A partir de entonces, el sistema estará totalmente listo para funcionar. La batería AGM es un componente interesante, dura mucho, y como hemos visto, podemos volcarlo sin que se vierta el contenido. Del servicio oficial TIPE nos pregunta el señor Schilling-Meyer si la batería AGM puede montarse en otros vehículos sin sistema Start-Stop. Sí que es posible. La batería AGM puede montarse en otros vehículos. Si lo desean, pueden realizarlo. Supongo que se tratará de una cuestión de costes. Seguramente será un poco más caro, pero tiene ciertas ventajas, como la seguridad por no derramarse ácido, o bien que estas baterías poseen buena resistencia a los ciclos de carga y descarga. Pero eso es decisión del cliente. Si lo desea, puede hacerlo. Técnicamente es posible. Marcel Neusel, del servicio oficial Bernhard, nos pregunta cuánto tiempo puede suministrar 180 vatios el estabilizador de tensión. Es una buena pregunta. En segundos no puedo concretarlo. De todas formas, quiero repetir que el estabilizador de tensión no está activo durante la fase de parada. Eso se efectúa mediante la batería del vehículo. El estabilizador está activo solamente en el momento en el que el motor de arranque está en funcionamiento, ya que en algunos vehículos la red de a bordo se puede interrumpir un poco y la radio puede apagarse brevemente. Del servicio oficial Luft nos llega la siguiente pregunta. ¿El sistema Start-Stop tiene un código de diagnóstico propio o una unidad de mando propia? ¿O funciona mediante la unidad de mando de red de a bordo o la unidad de mando de motor? En principio, el sistema Start-Stop está integrado en la unidad de mando de motor. Para el diagnóstico tendrán que entrar ahí. Si tienen problemas, consulten la información actualizada de ELSA. Andreas Hosselbart desea saber si el sistema Start-Stop se ofrece como reequipamiento a posteriori. Hemos visto algunos componentes. ¿Se sustituye el motor de arranque, el alternador, la batería y un par de sensores y ya está? ¿Es tan sencillo? Esta es de nuevo la diferencia entre la teoría y la práctica. Teóricamente se puede reequipar a posteriori todo, pero el sistema Start-Stop no es tan sencillo y sospecho que la inversión superará el uso que pueda dar. Volvemos de nuevo a la batería AGM. El servicio oficial Bertelmann desea saber si para este tipo de batería se necesita otro equipo de diagnosis de batería o puede seguirse utilizando el BAS 5097A. Para comprobar la batería AGM no se necesita un dispositivo de diagnosis especial. Pueden seguir utilizando el que ya tienen. Una pregunta concreta sobre el uso del sistema Start-Stop. ¿Cómo se comporta con el consumo de combustible? Es una pregunta del servicio oficial Leonhardt. El consumo de combustible depende, por supuesto, de cómo se utilice el vehículo. En circulación por ciudad hay muchas fases de parada, como por ejemplo semáforos o pasos de peatones. Es decir, hay muchas posibilidades de detenerse, y entonces se ahorra bastante combustible. Pero si se conduce mucho por autopista, por ejemplo, si el cliente arranca el motor en la puerta de casa, accede enseguida a la autopista y se detiene 30 o 40 kilómetros después en su lugar de trabajo, no hay posibilidad de ahorro.
así que el consumo de combustible depende de la conducción, y la gran ventaja del sistema Start-Stop está en el tráfico por ciudad. La siguiente pregunta se refiere a este componente, la cajita negra. Es el estabilizador de tensión que hemos conocido antes. Gerhard Hulm nos pregunta dónde está montado exactamente. Hemos dicho que en el paso de rueda, si no recuerdo mal. Sí, en el paso de rueda, aquí en el Passat, delante a la izquierda. No tenemos tiempo aquí para mostrarlo exactamente porque tendríamos que desmontarlo entero. Pero les puedo indicar orientativamente el lugar exacto. Sujetaré la pieza delante del Passat. Más o menos está aquí, montado en el interior del paso de rueda. Exteriormente es un poco difícil hacerse a la idea de su ubicación, pero lo encontrarán aproximadamente aquí si desmontan la carcasa. Lamentablemente no disponemos de una cámara de rayos X para ver a través de la chapa, pero creo que ha quedado claro. Del Volkswagen Centrum Leverkusen, Rolf Buchholz nos pregunta si el conductor puede desconectar la función Start-Stop. Podríamos mostrar el pulsador en el gráfico y te agradeceríamos que nos explicaras de nuevo cómo se efectúa. Es muy sencillo. La función Start-Stop puede desconectarse cuando el conductor lo desee, presionando la tecla en el habitáculo. Esta se iluminará en amarillo, indicando así que el sistema está desconectado. Otra forma menos ortodoxa de desconectarlo sería pedirle a su vecino arranque externo y entonces conectar el cable al borne negativo, con lo cual dejaría de funcionar también. Pero creo que tendremos menos problemas pulsando sencillamente el botón. Fabian Franenberg nos pregunta si el sistema Start-Stop también estará en combinación con una caja de cambios automática. Sí, primero en unión con una caja de cambios de ESG y después en unión con una caja de cambios automática normal y auto hold. David Schroeder tiene la última pregunta. ¿Puede dejarse el vehículo en una fase de parada, por ejemplo en un semáforo, sin activar el freno ni el embrague, sin que el motor arranque? Sí, pueden retirar el pie del pedal de freno, pero solo en las versiones con cambio manual. O sea, puedo activar el freno de mano y relajarme. Sí. Perfecto. Muchas gracias por todas estas interesantes preguntas. Bien, Goran, esto ha sido todo respecto al sistema Start-Stop. Hasta la próxima emisión. Un saludo y gracias por su atención. Yo también me despido. Hasta la próxima.